Bueno, saludamos a Cayo Lara, el coordinador de Izquierda Unida. Decía Ignacio Camacho, antes de entrar en el plató, esta sentencia parece dictada por Podemos. Yo creo que la habría firmado Pablo Iglesias, está en su línea de la propiedad privada de los medios de comunicación que impide la expresión de la gente. ¿Qué opina usted? Yo creo que la sentencia está en la línea del sentido común, porque no se puede castigar más a la gente que se está castigando tanto ya en este país con las políticas de austeridad, las políticas de recortes y las políticas que están generando mucho sufrimiento a la gente. ¿Y usted, señor Lara, diría lo mismo si fuese uno de esos diputados que ese día tenía que entrar en el Parlamento, custodiado? Yo estuve una vez, es que el día que a quien somos un cargo público nos dé miedo la gente, ese día es que algo no está funcionando en la sociedad. Es decir, yo soy pueblo, yo soy gente, no me puede dar miedo la gente. Yo he estado en una acción que hicimos aquí en Madrid para impedir que se echara una familia de su casa y hubo 4 personas ahí muy radicales, yo creo que además de manera injusta, pues que me incriminaron y yo lo que estaba haciendo era intentando, como los demás, impedir que no echaran a aquella familia de su casa. ¿Le echaron un jugo de agua incluso a usted? Y me echaron agua y tal, y por eso no me fui a ningún juzgado ni a decirles nada, al contrario, espero que un día recapaciten esos chavales y se den cuenta que no estaban con un enemigo, que estaban con un amigo, con un aliado, pero yo creo que en un país donde se están produciendo situaciones de verdad, de robos dramáticos a la ciudadanía y al conjunto de la ciudadanía, donde sí este país está esperando que de verdad metan en la cárcel y condenen a muchas personas que han estafado y siguen estafando al conjunto de ciudadanos, pues encontrarnos con sentencias de este tipo, yo creo que lo que hacen es que nos reencuentran a la ciudadanía con la justicia en buena medida, porque las sentencias, repito, que están haciendo falta son otro tipo de sentencias. Señor Lara, lo que pasa es que aquí en 1.700 causas que hay en España y 500 imputados que todavía no han sido condenados. Estas personas que han sido agredidas son representantes de la voluntad popular, son elegidos por los ciudadanos. Podemos luego discutir si se han separado o no de esos ciudadanos, pero la forma de acosarlos, de agredirlos, de pintarlos, o sea, ahí la señora Tura ha sido pintada. Yo entiendo la irritación, la indignación, los 1000 estados de el contexto, que es verdad que es cabreo importante, que se pueden tener. En esa sesión del Parlamento se iba a aprobar, bueno, sí, pues claro, un hachazo, un plan de austeridad. Todo lo que queramos, pero hay 1000 formas diferentes de conseguir. Aquí es un delito televisado, que lo estamos viendo, tenemos las imágenes, con lo cual, digamos, se le da todavía más relevancia a este asunto. Hay 1000 formas de protestar contra los diputados y la primera de ellas dejándoles de votar y votando a otros. Pero claro, esto de acosarlos, pintarlos, agredirlos y que tengan que salir protegidos por la policía, a mí en un sistema democrático no me parece de recibo, y que les hayan absuelto es una manera como de fomentar. Yo creo que el magistrado se ha pasado de frenada, porque dice, no, los que están protestando están a favor de la Constitución. Hombre, no parece que estén muy a favor de la Constitución. No, yo le quería preguntar, señor Lara, si considera que las personas que estaban fuera del Parlamento tienen más representatividad soberana que los que estaban dentro. No, la representatividad la dan la ciudadanía en las urnas a los cargos públicos elegidos para cumplir una función determinada. Pero la democracia no se puede limitar únicamente a que votemos cada 4 años. La democracia es algo mucho más serio, mucho más profundo, la democracia participativa. Y lo que hay que intentar es adoptar medidas, y esa es la obligación que tenemos los cargos públicos y especialmente quien tiene poder para tomar decisiones, la obligación de que se cumpla la Constitución. Es que acabo de escucharlo, no lo había escuchado, que en la sentencia lo que viene a decir es que estaban en defensa de la Constitución. Claro, sí, es verdad. Sí, este es uno de los principales puntos del fallo. La Constitución dice, el artículo 47, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda, pero la gente la echan de su casa. Es que el artículo 35 dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero hay 6 millones de parados. Ya, pero señor Lara, imagínese que este modus operandi se establece y que cada vez que sale usted del Congreso de los Diputados le montan semejante número. O sea, ¿usted cree que agredirle a usted es un derecho democrático? Yo creo que no. ¿Agredirle a usted es un derecho democrático? Hacer una pintada en su chaqueta. Estamos hablando de una agresión, de pintarle una chaqueta a una persona, ¿no? No, hubo zarandeos, yo eso violencia no lo haría. Ni voy a invitar a la gente a que lo haga. Pero quiero decir que tenemos que entender el estado social de un país donde se está haciendo tanto daño contra tanta gente cada día. Por supuesto que entendemos por cargos públicos, por gente que tiene poder en los gobiernos y por gente que además llegó a los gobiernos con promesas electorales que no tenían nada que ver con lo que han hecho. Señor Lara, no se trata de justificar, se trata de resolver los problemas de que se lanza el mensaje de zarandear sale gratis, agredir sale gratis, es decir, compartiendo las motivaciones con usted.
¿No cree que el mensaje que se lanza en la sociedad Hablando de es erróneo? agresiones, hay 120 años que se le están pidiendo en este momento a trabajadores, a sindicalistas que participaron en huelgas generales frente a las reformas laborales que han hecho tanto daño a tantos trabajadores en nuestro país. Y curiosamente le aplican el 315 del Código Penal, que está, por cierto, previsto en su artículo 1º y 2º, está previsto para proteger el derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras. En el tercero no, aplican el punto tercero. ¿Por qué no aplican el mismo mecanismo a las empresas o empresarios que sí ejercieron desde el punto de vista inconstitucional presión sobre los trabajadores a decirles, como hagas huelga, estar despedido de la empresa y no se le aplica la misma hoja de ruta? Totalmente de acuerdo con eso, pero es decir, eso que tiene está que... habiendo unos agravios comparativos en es este un país disparate que con en el la año justicia que son tremendos. Es un disparate que en el año 2014 puede haber gente que por haber ido a un piquete en una huelga se vaya a la cárcel. A mí eso me parece que es incompatible con un sistema democrático. Pero dicho eso, no podemos dar por bueno el que a representantes de la voluntad popular, incluso a cualquier ciudadano que vaya por la calle, haya una serie de sujetos que les estén haciendo estas cosas. La sensación, señor Lara, ser. es que usted no puede criticar este hecho concreto. Me explico. Es decir, yo puedo estar de acuerdo en que la petición de cárcel de fiscal es exagerada. Puedo estar de acuerdo. Pero lo que no puedo admitir, incluso que la actuación policial no fue adecuada, que a lo mejor tenían que haber controlado para que los políticos, entre abucheos, hubiesen pasado al Parlamento. Pero lo que no puedo entender es que usted diga, bueno, solamente es una pintada o solamente es que le puso la mano encima. Es decir, usted no puede condenar este hecho concreto en el que está claro que unos ciudadanos que tienen más que razones para estar enfadados con sus políticos sean agresivos con esos políticos. Vamos a ver, yo no defiendo ningún tipo de violencia. De cualquier forma, lo que pasa es que la violencia genera violencia. Y la protesta no está viniendo por una manera casual. A esa gente no le gusta estar ahí en la puerta del Parlamento. Para nada, esa gente está en la puerta del Parlamento porque se está agrediendo con leyes en este país sistemáticamente a mucha gente. Pero para eso están las elecciones, ¿no? Le votarán y les echarán, miles de casos de agresiones que están provocando suicidios incluso en familias. Esto no sale en grandes titulares. Y esto son agresiones serias. Agresiones en la sanidad pública de gente que tiene que estar en listas de espera interminables porque se privatiza, porque se recortan recursos y porque la gente tiene que estar. Son medidas que generan sufrimiento en la gente. Totalmente en un país que mientras tanto está viendo un crecimiento de la desigualdad, crecimiento de la riqueza de una manera importantísima, y los gobiernos, el Estado, pero en este caso los gobiernos, tienen la obligación de resolver esos problemas de raíz para impedir de alguna manera que la gente se manifieste en la calle, porque la gente, si resolvemos los problemas de raíz, no os quepa ninguna duda que no va a haber ningún tipo de manifestaciones más allá de las manifestaciones de júbilo. El problema es que no se resuelve el problema de fondo y la gente tiene derecho a la manifestación pacífica. Yo no soy, en mi concepción no tengo la violencia, pero no puedes evitar que cuando la gente va a hacer una protesta determinada pueda haber alguien en concreto en el conjunto de personas que están manifestándose que puede ir a hacer una acción determinada. Yo no la voy a justificar, pero quiero decir que lo que hay que hacer es lamentarnos menos y resolver los problemas de fondo para impedir que la gente tenga que ir a las puertas de los parlamentos a generar protestas de ese tipo. Y por cierto, no había que vallar los parlamentos son del pueblo, de los ciudadanos, y porque hay que tener preocupación a que la gente se pueda manifestar pacíficamente en la puerta de los parlamentos. Le quería preguntar por la Ley de Seguridad Ciudadana, la aprueba el Consejo de Ministros este próximo viernes. Parece que, bueno, suavizan bastante respecto a lo que habíamos conocido hasta ahora, recogen las recomendaciones de jueces, fiscales y el Consejo de Estado. Ustedes, la oposición la ha llamado ley mordaza. ¿Sabe por dónde van a ir los derroteros, el nuevo texto? No, nosotros tenemos la impresión de que el gobierno ya es muy habitual de amenazar con darte 2 palos, después solo te da uno y sales corriendo pensando que has ganado un palo, ¿no? Y no, al contrario, es que te llevas uno. Esta es la política del gobierno. No sé en la conclusión última cuáles serán las posiciones finales que tengan en este sentido, pero en el origen el problema es que el gobierno ha pretendido resolver el problema de la inestabilidad social, de la protesta social que generaban las medidas que están adoptando contra la gente, pretendía resolverlas por la vía del Código Penal y por la vía de la Ley de Seguridad Ciudadana llamada Ley Mordaza. Es impedir el derecho
que tenemos recogido en la propia Constitución para manifestarnos y protestar y manifestar la protesta ante situaciones injustas. No se resuelve el problema por la vía de leyes represivas, el problema se resuelve abordando los problemas de raíz, y los problemas de raíz es que tiene que haber cambios profundos en la política. Nunca se resolvieron los problemas sociales por la vía de la represión. Vamos a hablar de esos cambios profundos, pero ya en su formación, en Izquierda Unida. Dice los suyos que usted es el presente de Izquierda Unida y que el futuro es Alberto Garzón. ¿Cómo le gusta esta expresión? El presente, hombre, los que somos más mayores, obviamente el futuro lo tenemos mucho más lejano que lo que le tienen los jóvenes. Los jóvenes tienen toda la vida por delante. Pero están prácticamente jubilando. Pero hay un problema que no es un problema generacional. Yo creo que puede haber un error. Yo conozco a mucha gente muy mayor que tiene unos valores infinitos que no tienen muchos jóvenes que conozco. Y al revés. Por tanto, no es un problema generacional, es un problema de forma de ver la vida, forma de ver la sociedad, forma de comportarte ética, cívicamente, de tener comportamientos, de tener valores, de luchar por una sociedad más justa. Yo creo que todo eso está en mucha gente mayor y en mucha gente joven. Por tanto, no es un problema generacional, es un problema de principios y de valores independientemente de la edad que cada uno pueda tener. En esa forma de ver la vida y en esos principios y en esos valores, parece que a Alberto Garzón las siglas le importan más bien poco. Él dice que, bueno, si se tiene que cambiar la Izquierda Unida, pues se cambian. Los resultados de la izquierda en las últimas elecciones europeas hablan por sí solos. Izquierda Unida, 6 diputados, Podemos, 5. Si se unieran los dos, la suma quedaría muy cerca no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular. Ambas formaciones son muy conscientes de lo que pueden lograr juntas, pero ninguno de sus dos líderes se atreve a hablar claramente de pactos aún. Tenemos determinación para construir un nuevo proyecto de país. Ese es el objetivo. Y en ese camino, todas las alianzas de la izquierda son necesarias. Desde que nacimos hemos tendido nuestra mano a la colaboración, a la confluencia con otros movimientos sociales y ciudadanos y con otras formaciones políticas que nosotros entendemos que entran en el campo democrático, y vamos a seguir trabajando en esa línea. Pero los días pasan y las declaraciones se suceden, y ayer el que habló, y de forma muy clara, fue el diputado de Izquierda Plural, Alberto Garzón. Podemos no nos está comiendo la merienda, pero nosotros no son competidores. Los programas políticos de Podemos e Izquierda Unida se asemejan mucho, vienen de la misma tradición. Quiero hacer la revolución y me da igual las siglas con las que se haga. Si hay que cambiar el nombre de Izquierda Unida para ir a un lugar donde nos vamos a encontrar todos, adelante. Y el que pronuncia estas palabras ya no es un diputado raso. Cayo Lara le ha convertido en hombre fuerte de Izquierda Unida. Es oficialmente el encargado de buscar pactos con otras formaciones políticas para unir fuerzas de cara a las próximas elecciones generales. Generales para las que, por cierto, podría presentarse como candidato a la presidencia del gobierno. Estaré dispuesto a presentarme a las primarias abiertas a simpatizantes si las condiciones se dan. No me descarto y sería deshonesto ocultarlo. Tiene a su favor que su popularidad se ha disparado desde que llegó al Congreso hace apenas 2 años y medio. Sirva como ejemplo que Alberto Garzón tiene bastantes más seguidores en Twitter que el propio coordinador federal, Cayo Lara. Eso sí, si comparamos a Garzón con Pablo Iglesias en esa misma red social, es el líder de Podemos el que duplica su número de seguidores. ¿A usted tampoco le importan las siglas, las de Izquierda Unida? No, vamos a ver, las siglas en una organización, en Antena 3, las siglas se cambian cuando deciden los propietarios de la sigla, por decirlo de alguna manera, si se tiene que hacer. La sigla de Izquierda Unida es una sigla que está en valor, que si eso algún día hubiera que cambiarla, pero vamos, cambiar la sigla, yo no sé si eso cambia el fondo de los problemas. Yo creo que Alberto ahí ha pretendido decir que lo que importa es el fondo de los problemas más allá de una sigla, pero la sigla de Izquierda Unida en este momento es una sigla por la que mucha gente ha luchado mucho, no por la propia sigla, pero la hemos puesto en valor, es una sigla que hoy tiene valor y en todo caso el cambio, si se produjera en algún momento determinado, se tiene que producir en una asamblea ordinaria de la organización, es decir, que todos nuestros miles de afiliados y afiliadas son los que tienen en su mano la decisión. Pero yo creo que eso es un elemento poco relevante desde el punto de vista de intentar darle... ¿Es su marca? No, quiero decir darle importancia. Vamos a ver, las marcas son muy importantes los publicitarios entienden mucho de eso. Dicen, algunos publicitarios americanos decían que para poder vender un producto hay que invertir más en la publicidad de la marca que en la propia producción del producto.
Y las marcas se hacen o buenas o malas en función de que las acepte o no las acepte una sociedad. Y la marca de Izquierda Unida, que es efectivamente, como indica su nombre, una coalición, un movimiento político y social para intentar aglutinar a la izquierda, es una marca que hoy en el siglo XXI, tiene peso, tiene prestigio y la gente nos identifica. Pero ¿no siente usted que se les ha puesto en cuestión después de los resultados de las europeas? Ustedes fueron a las elecciones autonómicas vascas separados dentro de Izquierda Unida y por eso perdieron la posibilidad de tener un escaño. Hubo una candidatura que más o menos apoyaba usted y otra candidatura que más o menos apoyaba a Llamazares. La suma de los dos les hubiera dado 1 o 2 escaños. El presentarse separados les dejó fuera del Parlamento. La pregunta es, ¿no se siente usted convocado por estos resultados de las europeas que han conseguido que Garzón se haya quitado la chaqueta, se haya subido las mangas por encima del codo, dato simbólico bien representativo? ¿Van a hacer ustedes una coalición de izquierda, viendo que el Partido Podemos es el tercero en la ciudad de Madrid? ¿Van a hacer una coalición que les permita ganar alcaldías o eso es un imposible porque cada uno va a estar anclado en sus siglas? Vamos a ver, primera parte, un matiz. Alberto yo le he visto con mangas de camisa muchísimas veces, como lo puedes ver seguramente a mí. Incluso en programas de televisión verás como muchos igual es el verano, entonces. No llevamos cosas puestas y incluso en mangas de camisa. No es un cambio por las elecciones del 25M. Está en su propio ADN, en su forma de ser, de vestir y de actuar, ¿no? Nosotros hemos hecho un llamamiento al conjunto de la izquierda. Lo de Euskadi, algún matiz ya que lo has introducido, porque eres de aquella tierra, ¿no? Nosotros no hicimos un acuerdo allí porque una organización entendíamos que no había cumplido con los principios y valores éticos que tiene que cumplir una organización de la izquierda. Por eso no hicimos el acuerdo. Y desgraciadamente pusimos encima de la mesa principios y valores de honestidad antes que un acuerdo para poder sacar un parlamentario. En este caso concreto y con la que cae en nuestro país, lo que nosotros hemos hecho es un llamamiento, porque nosotros llevamos desde el principio de los tiempos intentando gestar una alternativa a las políticas neoliberales, al bipartidismo que tanto daño ha hecho en nuestro país. Y eso se tiene que gestar desde el punto de vista de la izquierda con alianzas, con acuerdos, con convergencias. ¿Acuerdos Pero los acuerdos sobre qué? ¿Con Podemos? Con el conjunto de la izquierda, con todos aquellos grupos políticos y sociales que consideren que tenemos que hacer un cambio en el país en función de unas propuestas concretas. ¿Podemos, es decir, con todos aquellos que estén de acuerdo que el artículo 135 de la Constitución española lo tenemos que quitar porque no es legítimo que tengamos que estar pagando intereses y deuda antes que el bienestar social de nuestro pueblo, nos pondremos de acuerdo. Con todos aquellos que planteen que tenemos que acabar con la reforma laboral que tanto daño le ha hecho a este país, nos pondremos de acuerdo. Ponga siglas, por favor, es decir, ponga siglas. Las ideas están claras, las ideas están clarísimas, pero ¿qué siglas son? ¿Es Podemos, es ECUO, quién? Todo lo que se mueve en la izquierda en este país. Y habla de coalición. La izquierda tenemos un problema. De lo que habla, es de una gran coalición, suele entendemos, ¿no? ir unida, se une rápidamente, los intereses económicos los tienen muy claritos y tienen también divisiones, pero generalmente la derecha se mueve unida. Y nosotros lo que queremos gestar es un proyecto de la izquierda alternativa y eso tiene que ser con todos aquellos que quieran hacer esas políticas concretas, sobre lo concreto. Esta gran coalición la plantean ustedes de cara a las municipales. No sé si será un programa de mínimos de 20 puntos, de 15, de 30, pero nuestra apuesta y nuestra propuesta es que tenemos que derrotar las políticas neoliberales y para derrotarlas hace falta que tengamos unidad de la izquierda. Ese es nuestro lanzamiento, esa es nuestra oferta y en el camino nos tenemos que entender. Pero dígame, ¿eso es de cara a las municipales, de cara a las generales? De cara a todas las elecciones, a todos los procesos. Elecciones. Porque lo que queremos como es producto una electoral. cosa muy simple, es que queremos poner el boletín oficial del Estado al servicio de la mayoría social y de la clase trabajadora de este país. Es tan simple como eso. Y no queremos que esté al servicio de las empresas libres, exclusivamente como está en este momento. ¿Alberto Garzón va a ser el encargado de cerrar esos acuerdos? Alberto Garzón tiene una encomienda por parte del Consejo Político Federal que tuvimos la semana anterior y es que se va a hacer cargo del proceso constituyente y del bloque social y político alternativo que queremos constituir. Por tanto, va a ser el cabeza que va a liderar todos los acuerdos que tengamos que ver en ese sentido. Pero una cosa, el cabeza no es que lo decide personalistamente. Yo en esto me gustaba mucho Di Stéfano. Porque Di Stéfano, que era un gran jugador, cuando le hablaban de sus valores y virtudes, decía, yo no soy un jugador de tenis, soy un jugador de equipo, de 11 y formamos parte del equipo. Y Alberto, como todos los demás que estamos en la organización, la hoja de ruta que tiene marcada
en este sentido la tiene por el colectivo de la organización y caminará conjuntamente con lo que opine la mayoría de la organización. Cayo Lara, a mí me sorprende que el capitán le dé tanto poder al delantero centro y no sé si es un acto de generosidad por su parte o es pura supervivencia, porque quiero que escuchemos a Alberto Garzón. Esto es lo que le decía Ana Pastor en el objetivo. Él no descartaba asumir más responsabilidades en Izquierda Unida, incluso las más altas, es decir, competir con usted. ¿Usted se ve liderando Izquierda Unida con estos procesos más abiertos? Bueno, yo creo que todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida que hemos asumido responsabilidades estamos para asumir nuevas responsabilidades, por lo tanto tampoco sería descartable. Yo no voy a descartar nada en ese sentido en ningún momento, además. ¿Esto es un titular? Bueno, es un titular, no, yo creo que es una cuestión de razón, de sentido común, en el sentido de que si yo soy diputado, si mi formación está pidiendo que asuma nuevas responsabilidades, igual que le pasaría a otro compañero, yo creo que es moralmente obligado, estamos moralmente obligados a asumirlo. Vamos, que le puede usted mover la silla. Es que el problema que nosotros tenemos en Izquierda Unida es que lo de los movimientos de silla no nos interesan para nada, ¿no? Yo creo que alguna gente no lo puede entender. Lara. La gente que tiene concepciones presidencialistas de los partidos políticos, yo creo que se equivoca cuando valora con los mismos parámetros a Izquierda Unida. El planteamiento nuestro es que todos y todas estamos disponibles para asumir cualquier responsabilidad en cualquier momento. Pero eso no lo decidimos nosotros, lo decide el colectivo, lo dice el conjunto de afiliados y afiliadas. Y por tanto Alberto es una persona que tiene unos valores clarísimos, que están ahí, que es un valor de futuro, no de futuro, de presente ya, clarísimo en la organización, y por tanto, como los demás, es lo que ha venido a manifestar, es que está disponible para cualquier cosa que plantee la organización. No se trata de mover sillas, se trata de conseguir los mejores candidatos y candidatas posibles para aplicar el proyecto político, que es lo importante, que son las medidas concretas que es con las que queremos cambiar en mi pregunta, la sociedad. ¿Acto de generosidad por su parte o movimiento estratégico para evitar que le acabe desplazando el propio Alberto Garzón? No, es que no hay un problema de rivalidades. Yo de verdad, estamos asistiendo a algunos debates sobre temas de primarias que se producen, nosotros lo tenemos en nuestros propios estatutos. En Andalucía hemos hecho primarias este fin de semana, donde ha habido una participación muy importante, más allá de la propia organización, porque han sido abiertas a simpatizantes. Es un mecanismo para ayudar a que la gente participe, así lo hemos visto y se ha entendido en Andalucía. Ha sido un resultado espectacular, un 75% de participación, y por tanto estamos en ese camino, ¿no? Pero a veces yo he visto algunos debates sobre el tema de primarias en algún sitio determinado donde los distintos candidatos no tenían proyectos diferentes, y cuando solo se discute sobre las caras y no sobre proyectos diferentes, la verdad es que el ¿Estaba debate... por el PSOE? No, ¿Estaba por el debate que vimos ayer? ¿Pero usted tiene un proyecto diferente al de Alberto Garzón o viceversa? ¿Alberto Garzón tiene un proyecto diferente al suyo? El proyecto político de la organización emana de nuestra asamblea ordinaria. Pero señor Lara... Pero además, es que perdón un momento, señor Lara, porque no es una organización de personalismos. Nos hemos embarcado en discutir de primarias en Izquierda Unida cuando usted acaba de decir una cosa que probablemente no las haga necesarias, que es que van ustedes a ir a una coalición de amplia espectro de izquierda, con lo cual a lo mejor el candidato no es de Izquierda Unida. Y no tienen que hacer primarias en Izquierda Unida para ver quién es el candidato. Nosotros lo hemos lanzado en el Consejo Político Federal, primarias abiertas a simpatizantes, está en debate en este momento en la organización, se irá concretando en el tiempo. Tenemos puesto en los estatutos las primarias para la elección del candidato o candidata a la presidencia del gobierno, lo tenemos reglado, lo tenemos perfectamente armonizado en ese sentido, y ese es nuestro proceso interno. Pero eso suponiendo que sea solo Izquierda Unida, si no es Izquierda... Ese es nuestro proceso interno, los demás tendrán los suyos, y converger, confluir, entendernos de cara a acuerdo futuro, nos entenderemos cada uno en función de la propia identidad que tengamos cada uno de los actores. Sí, pero al final hay que poner un candidato, a la presidencia del gobierno hay que poner un candidato. Pero eso nos queda, si no cambia el proceso, nos queda todavía año y medio, ¿no? O por lo menos un año y pico. Ya que hablamos de primarias, en ese momento camina la idea de la convergencia, ¿no? No adelantemos acontecimientos a tan largo plazo. Que nos centremos en las que ahora mismo ya se están haciendo, las del PSOE, jugaban en casa y fue un partido amistoso de guante blanco, como ellos mismos prometieron. Al señor Cayo Lara no le he pedido la opinión, algo nos ha dicho ya de lo que opina de este debate de las primarias en el PSOE, no sé si quiere añadir algo más. No, a mí me parece que es un debate interesante, pero para el Partido Socialista, en definitiva. Yo lo que tengo, lógicamente, de percepción, a mí lo que me importan son los hechos. Las palabras son maravillosas y podemos hacer de las palabras unas literaturas preciosas, unos discursos maravillosos, pero los hechos son los que tienen en este momento al Partido Socialista secuestrado por su propio pasado.
porque cuando han estado en el gobierno han aplicado políticas que han hecho daño a la sociedad y han hecho daño a su propio electorado, que no se ha reconocido con las políticas que estaban aplicando, y algunos de ellos, de los que hoy están ahí, pues también son parte de esas políticas. Por tanto, a mí lo que me interesa es que cambie el proyecto político, que de verdad pueda haber un proyecto político creíble con el que nos podamos entender para aplicar políticas de izquierdas. Pero, repito, hoy estamos hablando de palabras, porque cuentan los hechos, y los hechos han sido durísimos en los años del gobierno de Rodríguez Zapatero, que todavía nos van a lastrar durante muchos años, además con el complemento de que el Partido Popular está endureciendo todavía mucho más las políticas que aplicó el gobierno de Rápidamente, por favor. Señor Lara, que son ustedes socios de ese gobierno socialista en Andalucía, sí. Y que, por cierto, ayer una dirigente de Podemos les dijo a su coordinador andaluz que mientras estén en el gobierno con el PSOE no cuenten con ellos, con Podemos. Saben ustedes que el hecho de ser socios en el gobierno de Andalucía estamos en función de la correlación de fuerzas. Nosotros tenemos un 12% del voto. En función de esa correlación de fuerzas que nos dieron los andaluces, decidió nuestra organización formar parte del gobierno. Pero, por ejemplo, una medida que no es muy conocida todavía es que, precisamente por estar ahí, se metió un decreto y después una ley para evitar que a la gente la desahuciaran de su casa, que el gobierno del PP la ha recurrido al Tribunal Constitucional, que el Constitucional la ha admitido a trámite y está paralizada, es decir, se sigue echando a la gente de sus casas. Y también se han tragado con una tolerancia grande el expediente de los seres, donde están en una posición bastante... Tolerancia no. Bueno, pongamos a cada uno en su sitio. Lo de los seres es responsabilidad. Lo dejamos en indulgencia. Lo de los seres es responsabilidad de los que gobernaron un tiempo determinado la historia de Andalucía, ¿de acuerdo? No es la nuestra. La nuestra es que denunciamos los seres. La nuestra es que fuimos y impulsamos la creación de la Comisión de Investigación en el Parlamento, que, por cierto, determinadas conclusiones fueron vetadas por el PP y por el PSOE en el propio Parlamento andaluz. Y precisamente de aquellas conclusiones la jueza Alaya ha estado bebiendo para seguir ejerciendo su función de investigar la situación de los seres. Por tanto, nosotros ni somos parte de los seres y, al contrario, hemos sido los que hemos estado y estamos enfrente de los seres y de todo lo que tenga que ver con corrupción en este país. Bueno, creo que estamos ustedes gobernando con los herederos políticos de los seres, la educación española. No sé si tenéis hijos en la edad universitaria, pero el panorama que nos dibujan es desolador. El titular del País de hoy dice: un alumno de secundaria en Japón tiene el nivel de un licenciado español, así, sin paños calientes. Pero no solo eso, es que además hay 70.000 titulados que trabajan en un puesto para el que no necesitarían ninguna formación, y la situación es alarmante porque somos también el país con más sobrecualificados del mundo, 1 de cada 3. ¿Quiere hablar usted sobre la educación española y sobre esa crítica que nos hace la OCDE? ¿Comparte este diagnóstico tan sumamente pesimista? No, yo no lo comparto para nada, no estoy de acuerdo, creo que ese es un dato que han sacado, no sé cuál sea la intencionalidad, pero lo cierto es que yo no estoy de acuerdo con ese dato. Yo voy a ser muy sintético, de una generación que nos esforzábamos porque nuestros hijos tuvieran una carrera universitaria, porque era la garantía de que podían tener un puesto de trabajo. Mi hija ha emigrado a 12.000 kilómetros de distancia de este país porque no ha tenido trabajo aquí en su país con una carrera universitaria. Ese es el problema de miles y miles de jóvenes de nuestro país. Y aquí lo que hay que ir es a resolver el problema de fondo. Hay que invertir más en educación, hay que invertir más en políticas activas de empleo, hay que plantear un nuevo modelo productivo que no se está planteando, y voy a poner un botón de muestra y concluyo. Estamos pagando 36.000 millones de intereses cada año por la deuda que tenemos contraída. Si esos intereses no se pagaran y ese dinero se invirtiera en economía productiva, seguramente que muchos jóvenes de este país no tendrían que emigrar y podían aportar aquí su fuerza de pagar los intereses de la deuda? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden perder los acredores, dejar de cobrar los intereses? Si ha habido gente aquí que le han hecho de perder hasta las cantidades que tenía de sus pequeños ahorros. Un inversor invierte. Y hay acreedores que han invertido en este país. Esta economía se ha ido al garete por un modelo que ha habido de inmobiliario insostenible, por la famosa burbuja inmobiliaria. ¿Por qué es una barbaridad plantear que dejen de cobrar los intereses, esos intereses que nos están agobiando en este momento? Resolvamos la vía del déficit que tenemos por luchar contra el fraude, que hay 80.000 millones de fraude, especialmente de las mayores empresas en España, y no se lucha y no se combate. Hay recursos de sobra para no tener déficit
déficit, no necesitar dependencia exterior de créditos y poder, de alguna manera, plantar cara a unos intereses abusivos que este país no puede pagar. Ya, bueno, y hemos rescatado las autovías privadas, que son un desastre, y se han sido y privatizamos ahora el 49% de AENA, que es una empresa rentable. Es decir, es que están saqueando el país. Están saqueando el país, literalmente. No lo están saqueando, ya lo han saqueado. Pero dentro de que lo han saqueado, el alemán que ha puesto el dinero quiere cobrar, porque a él le da lo mismo si en Castellón hay un aeropuerto que no le sirve para nada. El problema es que tenemos dinero para rescatar las autovías. No vamos a pagar. Tenemos dinero para rescatar autovías, tenemos dinero para rescatar cajas de ahorro nefastamente gestionadas. Toda la deuda que tenía y por eso Alemania levantó cabeza. Hoy plantear que los alemanes no podemos plantearles que no cobren al menos los intereses, más allá de la auditoría de la deuda que estamos planteando para ver qué parte de la deuda es ilegítima, lo que yo estoy planteando ahora son los intereses. 36.000 no es lo millones. Mismo, no es lo mismo que te perdonen que dejar de pagar. El dato es tremendo. Cada día pagamos 100 millones de intereses. Es lo que cuesta construir un hospital de 500 camas cada día. Eso estamos pagando intereses. Este país no lo puede soportar. Dejadme que os pregunte entonces endeudarnos más, porque ustedes quieren endeudarse más y además no pagar los intereses, ¿y quién no lo va a prestar? No, yo estoy planteando que con el déficit, el fraude fiscal que hay inmenso en España y que no se está combatiendo de manera seria por parte del gobierno, podemos resolver el problema del déficit, no tener dependencia exterior de ningún tipo de crédito y poder empezar a caminar de una manera diferente. Sí es posible, es real, eso es posible hacerlo. El problema es que no se quiere. No hay voluntad política de luchar administrativamente por parte del gobierno frente a los grandes defraudadores que están saqueando este país. Lo siguen saqueando. Bueno, estamos ante una estafa financiera, de nuevo. ¿Otra más? Curiosamente parece que en los datos que vamos conociendo ahora, hasta el propio auditor que saca a la luz el tema ha sido uno de los favorecidos en la propia operación, en definitiva, del movimiento que se ha producido de valores. Y bueno, yo creo que la conclusión última podemos decir que es la misma que le pasó al Banco de España con respecto al control que tuvo que hacer y no hizo de las cajas de ahorros en este país. En este caso concreto la CNMV debería, es su obligación, haber controlado este mercado bursátil, aunque sea un mercado que está fuera de la bolsa ordinario y es alternativo, no lo han hecho y fruto de esa ausencia de control pues viene el problema que viene, que tiene dos variables. Una, hay un efecto que se hace negativo sobre accionistas, 10-11.000 personas están automáticamente castigadas ya y defraudadas con este sistema, pero es que el Estado también a través del ICO le ha puesto recursos. Las cifras y las que se han publicado son cerca de 9 millones de euros, el Banco Europeo de Inversiones también ha puesto 6 millones de euros y por tanto, hombre, si el Estado está poniendo recursos en una empresa determinada, se supone que el Estado debe de tener la vigilancia y la supervisión suficiente. Por tanto, es que la auditora... En esta mañana nos ha confirmado usted que el objetivo de Izquierda Unida es presentarse a las elecciones con una gran coalición de partidos, de organizaciones sociales del entorno a la izquierda, que incluiría a Podemos. Entonces, a mí me ha quedado una duda. ¿Es posible que Podemos, que lo deciden todos por referéndum, contando con las bases, es posible que veamos unas primarias en las que pueda haber un candidato de Izquierda Unida, Cayo Lara, y un candidato de Podemos o de otras organizaciones? Es decir, ¿podemos ver Pablo Iglesias, Cayo Lara en unas primarias? ¿Hablas de elecciones generales? De elecciones generales. No lo sé, nosotros lo tenemos regular nuestra propia organización, yo los demás no sé cómo tengan el planteamiento. Un acuerdo no es de una parte, un acuerdo que se pueda plantear de futuro es un acuerdo que se tiene que dar lógicamente entre dos, entre tres, es decir, entre todos los actores. Cada uno tiene su propio código de conducta interno, nosotros tenemos nuestro sistema de primarias aprobado y por tanto cualquier otro planteamiento lógicamente tiene que estar sujeto al debate de la propia organización. ¿Usted iría a las primarias? Ya está. Solamente sí o no. ¿Usted iría a las primarias? Venga, ¿concurriría a esas primarias usted, señor Cayo Lara? Bueno, todos estamos disponibles, pero vamos a intentar, en Izquierda Unida todos, y no lo digo porque es una frase hecha, es que todos y todas estamos disponibles a lo que quiera la organización y lo que saldrá, no os quepa ninguna duda, el candidato o candidata a la presidencia del gobierno será lo mejor para la organización porque es lo que va a querer la mayoría de la organización. Pues, no os quepa ninguna duda. Muchísimas gracias, señor Lara. Hasta la próxima. Les despido también a ustedes, señores.